Amados hermanos, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. A la hora que usted le toque ver este video, le envío un cordial saludo, deseando que el Señor les bendiga de una manera muy especial. Muchas gracias por darme el privilegio de poder compartir con ustedes acerca de la salvación, que es uno de los temas de la teología bíblica, ¿verdad? Que en la teología bíblica se le conoce como soteriología. Pero para no equivocarnos, ¿verdad? Y nosotros no queremos aprender la terminología nada más, sino que queremos disfrutar de una clase bíblica. Así que, de verdad, muchas gracias por darme este privilegio. Así que vamos a comenzar y me parece que es muy especial que oremos al Señor para que Él sea quien nos dirija, ¿verdad? Que nos hable, que no sea una clase, va a ser una clase de teología, pero nosotros como creyentes entendemos que nuestras clases de Biblia son también para pulir nuestra vida, para afinar nuestro conocimiento de la palabra del Señor y para que el Señor siga hablándonos. Así que vamos a orar para pedirle a Él su dirección. Padre, en este momento, Señor, donde quiera que estén tus hijos, tus siervos, mis amados hermanos, Señor, que están dedicando un tiempo, Señor, de sus vidas para poder estudiar juntos tu palabra. Quiero pedirte, Padre bueno, que les des bendición sobreabundante. Padre, bendice sus vidas, bendice sus hogares, bendice sus ministerios. Y, Señor, que este estudio de la salvación, la soteriología, Señor, que es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, nos enseñe, Señor bendito, a entender de una manera más sencilla la profundidad de tu palabra. Muchas gracias, Señor, por enseñarnos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, pues comencemos. Ustedes tienen su manual ahí sin duda con ustedes y espero que tengan también su Biblia a la mano, porque vamos a analizar este tema, lo vamos a ir platicando. Vamos a discutir un poquito acerca de la doctrina de la salvación, y en su manual ustedes ven ahí que aparece como primer punto, ¿verdad?, la elección. Y me gustaría que en esta parte nos dedicásemos un poquito, porque es la parte más difícil de entender este tema de la salvación, porque hay varias teorías, hay varios conceptos, hay varios pensamientos, hay grandes teólogos que han dicho y han dado sus opiniones acerca de este tema de la elección. Algunos, por ejemplo, creen que Dios nos escogió y Él ya sabe quiénes vamos a estar en el cielo y quiénes van a estar en el infierno, y que no tenemos ninguna responsabilidad de salvarnos, sino que Dios ya decidió: usted va a ir al infierno y usted va a ir al cielo, ¿verdad? Usted ya tiene su nombre escrito en el libro y usted no. Entonces, si lo dejamos de esa manera, que así es como a veces nos lleva algunos textos de la Biblia, ¿verdad? Cuando encontramos en Romanos capítulo 8, ¿verdad? Ese término de que Él nos predestinó, ¿verdad? Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y en pasajes que ustedes sin duda ya estudiaron también, ahí en Hechos 2:47, dice: el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Entonces, pero si ustedes en este momento juntos nos ponemos a pensar, si aceptamos esa teoría, realmente quedaríamos fuera de responsabilidades. Seríamos iguales que las plantas, seríamos iguales que los animales, a quienes Dios ya les dejó, como dirían algunos hermanos, algunos expertos, ¿verdad?, como un chip incorporado, y funcionaríamos como máquinas, como computadoras o como los teléfonos, ¿verdad? Y no, como que no quedaría en armonía la escritura, ¿verdad? Y ustedes saben que en una orquesta todos los instrumentos tienen que hacer armonía cuando está la orquesta tocando, y hay un director, ¿verdad?, que es el que va haciendo que aquella orquesta, todos trabajen de tal manera que el oído disfrute aquella música que se está ejecutando.
Si dejamos esta doctrina de la elección, diciendo que sí, Dios ya me escogió y por eso yo ya estoy aquí, ¿verdad?, en su iglesia y ya voy a ir al cielo. Y aunque peque ahora, no hay ningún problema, porque de todos modos ya Él me escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ahí, en este punto, si ustedes lo piensan y lo analizan, como que no está en armonía lo que estamos planteando, ¿verdad? No, como que nos deja algo así inquietos este tema, ¿verdad? Y entonces, por eso, realmente, cuando uno estudia el tema de la elección, tiene que uno también tocar el tema de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Que Dios realmente es un Dios que conoce todas las cosas, que Él no tiene oculto nada frente a su presencia. Él todo lo conoce, lo que es, lo que fue, lo que es y lo que será. Eso no lo podemos discutir porque Dios es soberano. Pero en esa soberanía, en esa profundidad del conocimiento de Dios a que nosotros realmente, hermanos, no podemos llegar. Tenemos que ser sinceros también de que no vamos a lograr comprender con exactitud este tema, porque es profundo, es realmente muy profundo, pero también tenemos que por lo menos tener un conocimiento lo más cercano a lo que la Escritura ha dejado registrado para nosotros, ¿verdad? Entonces, para poder entender el tema de la elección, yo les recomendaría, hermanos, que tomen en cuenta que es importante que la Escritura haga armonía, ¿verdad? Haga armonía en la interpretación de esta doctrina, para que no pensemos en que, pues, caigamos en algún extremo, que es a lo que ha llevado que la iglesia hoy esté también con muchas teorías. Unos creen una cosa, otros otra, y todo el mundo, pues, debate acerca del tema de la elección. Entonces, me gustaría que ustedes pudiesen ver que en este primer punto de la elección es bueno que tengamos un equilibrio, ¿verdad? Un equilibrio. Estamos como diciendo en conclusión que el Señor, en su soberana voluntad, ha determinado la salvación de la raza humana. Y Él conoce esa salvación y es un acto soberano de Él salvar a la humanidad. Pero también dentro de ese acto soberano de Dios de salvación para la humanidad, Él quiere que el hombre elija, escoja, se acerque a ese Dios y su plan para obtener esa salvación tan hermosa que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo para nosotros, ¿verdad? Así que entonces, esa es una recomendación que quisiera darles, porque si ustedes leen ahí en su manual, el doctor Charles Ryrie dice, por ejemplo, dice que la elección es la selección incondicional y pretemporal por parte de Dios de aquellos individuos que habrían de ser salvos, ¿verdad? Y esta teoría, ¿verdad? Porque no olviden, hermanos, que los teólogos, los maestros, los exégetas, todos los que estudian estos temas de la salvación, de la elección, siguen siendo hombres, siguen siendo humanos, y también su conocimiento es limitado, ¿verdad? Pero a manera de conclusión podemos decir, Dios ha elegido, ha escogido, ha determinado la salvación para toda la humanidad. Y dentro de todo ese conocimiento previo de Dios de la salvación hacia la humanidad, Él espera que el hombre responda con una acción, que es la fe y la confianza en el plan perfecto de redención del Señor. En el punto número 2, como ustedes saben que este curso de la soteriología, hermanos, en esta clase solo es como de 30 o 40 minutos máximo, así que no vayan a esperar que nos vayamos, así como quien dice, a tirar del barco, ¿verdad? Y ver allá abajo todos los corales que hay, porque va a ser poquito lo que vamos a ver. Por lo menos nos vamos a poner los lentes y ver un poquito ahí, porque realmente la doctrina
de la salvación se estudia por meses, por años, y yo creo que por toda la vida, ¿verdad? No vamos a dejar de aprender de esta doctrina. Así que solo es un pequeño resumen el que vamos a ver aquí en esta clase para que todos podamos, por lo menos, dominar, definir y aprender de este tema. En el punto número 2, en el manual que tenemos, ¿verdad?, nos enseña acerca de la muerte de Cristo. Y nos presenta ahí a unas figuras o tipos que realmente ilustran el acto de la muerte del Redentor en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el número 1, ustedes saben que se narra en Génesis 22, la historia más gloriosa de la fe de un hombre, Abraham, ¿verdad? Cuando Dios le pide a su hijo en sacrificio, en holocausto. Y cuando leemos Génesis capítulo 22, mis hermanos, ahí en su Biblia, ustedes van a ver, les voy a leer un versículo nada más. Génesis 22, 13 dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El versículo 5 dice: y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y en el versículo 8, y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Así que el cordero, ¿verdad?, que representa a Isaac en este momento, que iba al sacrificio, nos está ilustrando el Antiguo Testamento, ese acto de sacrificio del Hijo de Dios por nosotros los seres humanos. Es el amor de Dios derramando, entregando a su único y unigénito Hijo por amor a los pecadores. Así que aquí realmente en Génesis capítulo 22 vemos una figura o un tipo, como se le conoce también, ¿verdad? Es una manera como la Biblia ilustra con una acción bien concreta. Un hijo que es sacrificado, un padre que entrega a su hijo, ¿verdad?, la provisión de Dios para la salvación de la humanidad. Entonces, esos son tipos o figuras que ilustran la muerte del Salvador por los pecadores. La Pascua en Éxodo capítulo 12, si ustedes van conmigo también a Éxodo capítulo 12, ahí vamos a encontrar también nuevamente ilustrado en este pasaje de Éxodo 12, la entrega de un animal que debe ser sacrificado, debe ser derramada su sangre para poder lograr hacer algo a favor de los pecadores. Y ahí encontramos en el capítulo 12, versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 5, el animal será sin defecto. Y aquí nuevamente podemos ver el tipo, ¿verdad? El cordero sin defecto. Aquí el Antiguo Testamento está figurando lo que será ese cordero. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que es el acto de Dios entregando un cordero, un sacrificio por los pecadores. Así que está ilustrando la Pascua en Éxodo 12, la muerte también del cordero por los pecados del pueblo. En el capítulo 1 al 5 del libro de Levíticos, voy a pedirles que vayan ahí, no vamos a leer los 5 capítulos, pero yo tengo en mi Biblia algunos versículos claves para que ustedes los subrayen ahí también donde estén. Y de esa manera vamos a encontrar la evidencia de este sacrificio también del Cordero por los pecadores. En el versículo 9, ustedes saben que Levíticos es un libro que habla mucho acerca de las ofrendas, ¿verdad? Y la ofrenda que se entrega por el pecado. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá.
Versículo 13, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Versículo 17, holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y así los 5 capítulos nos presentan un holocausto, una ofrenda entregada de animal que es derramada su sangre para el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Así que también podemos ver entonces que la muerte de Cristo es ilustrada, es figurada, es puesta como un tipo en estos capítulos de Génesis 22, Éxodo 12, Levíticos capítulo 1 al 5. Y el día de la expiación también de Levítico capítulo 16, ese también quiero invitarles para que ustedes también busquen Levítico capítulo 16. Dice versículo 6, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Y luego vamos al versículo 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así que, mis hermanos, entonces, la muerte de Cristo es clave para entender el tema de la salvación. Si no entendemos el sacrificio del Cordero Pascual por nosotros, va a ser difícil que entendamos la magnitud del amor de Dios hacia nosotros los pecadores. ¿Qué decir del sacrificio de la vaca alazana? En el punto número 5. Y aquí quiero que corrijan este material porque hay un pequeño error ahí de pasaje, ¿verdad? Aprovechando nota para que ustedes se den cuenta que no es el material que tenemos de doctrina bíblica de nuestras iglesias, no es infalible, hermanos, es hecha por los hombres y puede tender a tener en cualquier momento algún error. El que no tiene error, el que es fiel y confiable, es la palabra del Señor. Así que corrijan el sacrificio de la vaca alazana no está en Levítico 19, sino en Números 19. Por favor, ese es algo que quisiera que pudiesen ahí ustedes también, ¿verdad? Números capítulo 19. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Ahí está, es Levítico 19, Números 19, perdón, la vaca alazana. Y oigan, hermanos, cuando ustedes leen esa historia en su tiempo ahí de estudio, van a descubrir que este es un animal que debía ser quemado y sus cenizas se iba a echar en agua para que el agua sea la medicina para el pecado del pueblo de Israel, el que cometiera alguna falta. Y ustedes van a leer con repetición ahí que alguien que tuvo contacto con el cuerpo de un animal muerto queda inmundo, y la manera de quitar su inmundicia es que tienen que rociarle un poquito de esa agua con las cenizas de la vaca alazana. Y esto también me recuerda, hermanos, el momento en el que aquel ángel de la muerte para las plagas de Egipto, ¿verdad?, que llegó al pueblo de Israel, y que la sangre tenía que estar puesta en los dinteles de las puertas de los hebreos, ¿verdad? ¿Y qué pasó? El ángel de la muerte solo pasó y donde encontró la sangre en las puertas simplemente dejó con vida a los primogénitos. Lo contrario a ello, quienes no obedecieron, ¿verdad?, el mandato de usar la sangre de este cordero en sus puertas o en sus ventanas, en sus dinteles, ese hijo primogénito murió. Y eso es el acto maravilloso de la salvación. Así que el Antiguo Testamento nos ilustra con acciones, con eventos, con historias, ¿verdad?, reales con ritos, lo que representa la muerte de Cristo. Y para esta parte
Isaías 53. Este profeta, mis hermanos, es uno de los profetas que más me encanta cómo ilustra la muerte del Señor, ¿verdad? Isaías 53. Y esto es algo muy hermoso. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que, para cerrar esta sección, vamos a decir esto: la sangre de aquellos animales que fue derramado, y esos animales que tenían que escogerse animales sin defecto, perfectos, nos ilustran lo que en el Nuevo Testamento sucedió, que aquel cordero ahora venía a este mundo, y también era necesario ser su vida sacrificada, entregada como ofrenda para el perdón de los pecados, ya no ahora del pueblo de Israel, sino de la humanidad completa. Y bendito sea el Señor de que ustedes, mis hermanos, y yo entendimos esa gran verdad y reconocimos que la sangre de Cristo tiene poder, ¿verdad?, para salvar al pecador. Así que eso es algo hermoso que en este estudio vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Muy bien, avancemos. Vamos a ver ahí algunos puntos que considero muy valiosos para poder analizar. Ahí en la página 87 de sus manuales dice una parte, ahí abajo dice: por lo contrario, vemos la necesidad y la eficacia total de su sacrificio en cada uno de los siguientes aspectos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los beneficios? ¿Qué fue lo que logró Jesús con su muerte? O lo que logra, o lo que hace que Jesús haya entregado su vida por nosotros los pecadores. La sustitución, lo que significa es que Cristo murió en lugar de los pecadores. O sea, en otras palabras, Él ocupó el lugar que nos correspondía a nosotros. Por eso dice la sustitución, o sea, Él nos sustituyó, Él quedó en nuestro lugar. Los que merecíamos la muerte éramos nosotros, pero Él dijo: no, yo me voy a ofrecer, yo voy a sacrificar, voy a morir para que tú puedas quedar libre de pecado. Así que la sustitución no es más que Cristo muriendo en lugar de los pecadores. Mateo 20:28, un versículo precioso también, que es bueno subrayarlo en nuestra Biblia. Mateo 20:28. Dice así la Escritura: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que ahí está, Él ocupó mi lugar, su lugar, el lugar de toda la humanidad. La redención, un material un poquito extra ahí para ustedes, hermanos. La redención también está ilustrada con una acción preciosa en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, en el libro de Ruth, ¿verdad? Y me gustaría que ustedes lo tuvieran como una referencia. La redención es que Cristo pagó el precio, ¿verdad? Él nos compró por precio, eso es lo que significa, ¿verdad? Para librarnos de la muerte, de la esclavitud, de la condenación eterna. Si ustedes recuerdan, Efesios dice, capítulo 2, ustedes antes estaban muertos en sus delitos y pecados, pero Él os dio vida, ¿verdad? Y para eso tuvo que dar su vida por nosotros. Así que Cristo pagó el precio por nuestros pecados. La reconciliación, bueno, había enemistad entre Dios y nosotros, pero a través de la muerte de Cristo, ¿qué logró Él? Que ahora pudiésemos tener amistad con Dios. Y eso es hermoso al leer el pasaje de Juan 15:14, cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos: ustedes ya no son más
alejados, enemigos, ahora son amigos míos. Ya no hay una separación ahora entre el hombre y Dios. Ahora podemos tener una excelente amistad con Dios. Y eso, mis hermanos, lo logró Jesús con su muerte. La propiciación no es más que la entrega de un sacrificio. Es la ofrenda, ¿verdad? En otras palabras diríamos, Jesús mismo se dio como una ofrenda por nosotros. Cuando leemos el libro de Gálatas capítulo 1, específicamente dice eso, y Él se dio por nosotros, ¿verdad? Así que Él es la ofrenda por el pecado. Y también con su muerte Jesús juzgó la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Así que ahora podemos tener victoria sobre el pecado, hermanos. Sí, no vamos a decir que ya no vamos a pecar, pero podemos vencer el pecado con la ayuda del Señor y que está a nuestra disponibilidad la fuerza, la fortaleza y el valor y la presencia del Señor mismo en nosotros para poder vencer el pecado. Así que podemos ser victoriosos sobre el pecado. Eso logró también el Señor en su muerte. También acabó con su muerte con la ley mosaica, ¿verdad? Y eso, en el libro de Gálatas también es otra recomendación que les quiero dar, por si quieren ustedes profundizar en ese tema de cómo el Señor acabó con la ley. Gálatas es el libro perfecto para hacer ese estudio. El doctor Ormachea tiene una serie sobre el libro de Gálatas. Búsquenlo, hermanos, y van a ver que va a hacer que ustedes, su conocimiento de esta doctrina de la salvación también sea más profunda y entender un poquito cómo el Señor acabó a través de su muerte con la ley mosaica, ¿verdad? No significa que la ley ya no sirve, no. Para nosotros los creyentes, la ley de Moisés nos sirve para poder nosotros evaluar y visualizar la grandeza de la gracia, ¿verdad? Como el Señor en el Antiguo Testamento, pues tantos rituales para poder tener acceso a la salvación, al perdón de los pecados, mientras que ahora es por la gracia del Señor que somos salvos, ¿verdad? Es la base también para la limpieza de los pecados del creyente. Primera de Juan 1, 7 al 9, y ustedes recuerdan que dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, hermanos, ahora en el momento en que un creyente peca, tiene acceso, como decirlo de una forma más sencilla, tenemos acceso a la medicina, pues, para cuando le hemos fallado a nuestro Señor. Es acudir a Él y confesarle nuestros pecados, y la sangre de Cristo tiene poder para limpiar cualquier pecado. La base del perdón de pecados también cometidos antes de su muerte. En Romanos 3:25 encontramos esa referencia. Y la base del juicio de Satanás y sus huestes en Colosenses 2:15 y Juan 12:31. Hermanos, aquí me gustaría tal vez resumir una parte importante. ¿Hasta dónde abarca el acto? ¿Qué logró Jesús realmente con su muerte? La salvación de una nación llamada judía, Israel, o la salvación del mundo entero. Bueno, como una manera de resumen, el alcance de la salvación lograda por Cristo en su sacrificio en la cruz del Calvario es total y completa. La salvación es para todo el mundo, ¿verdad? ¿Murió Cristo solo por los escogidos o por todos los hombres? Bueno, la respuesta es por todos, ¿verdad? ¿Es la expiación ilimitada o limitada? Es ilimitada, mis hermanos, es para el mundo entero, ¿verdad? Para responder estas preguntas, veremos las enseñanzas bíblicas acerca del alcance de la redención, la reconciliación y la propiciación, que estos son términos que tienen que ver con la salvación. Y ahí me gustaría corregir otro pasaje que está ahí, que no es, hermanos, según
Segunda de Pedro 2.1 no es Segunda de Pedro 2.1, es Primera de Juan 2.1. Y si quieren otro versículo, les animo a que busquen Segunda de Pedro 3.9. Vamos a buscarlo para que podamos leerlo y ver qué es lo que nos enseña Pedro, ¿verdad? Segunda de Pedro 3.9. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que el alcance del perdón, de la reconciliación, de lo que logró el Señor al comprarnos, al hacernos amigos de Él, al ser Él un sacrificio por nosotros, es la salvación, pero no solo de nosotros, hermanos, la salvación del mundo entero. Y Primera de Juan, que es otro versículo, pues sería bueno también que lo leyéramos, porque ustedes pueden subrayar ahí, capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 2, dice: y Él es la propiciación. No olviden que la palabra propiciación significa Él es la ofrenda del sacrificio, Él es el cordero que se sacrificó, ¿verdad? Él es el que se entregó por nosotros. Dice, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, qué bonito, dice, sino también por los de todo el mundo. Entonces, ¿qué alcance tuvo el sacrificio de Cristo? Mis amados hermanos, el alcance es que ahora hay oportunidad de salvación, no solo para mí, sino para toda la raza humana, toda la creación humana del Señor tiene acceso a esta salvación. Y eso es algo maravilloso, ¿verdad? Entonces ahí abajo quiero que subrayen al final de la página 88, subrayen esta parte que creo que es el resumen de esa página y me gustó, por eso yo lo subrayé también. Entonces dice, la muerte de Cristo es ilimitada en cuanto a su valor se refiere. Es ilimitada en cuanto a su valor. O sea, realmente la muerte de Cristo alcanzó a la raza humana entera, en su totalidad. Fue para todos los hombres, dice ahí el libro, pero se aplica solamente a los que creen. Y esto es bien importante marcarlo, ¿verdad? La salvación está disponible para toda la raza humana, pero la obtienen ¿quiénes? Según la Biblia y con el amparo de este folleto de nuestros hermanos que lo hicieron y los estudiosos de la palabra, es que realmente nosotros tenemos que poner nuestra fe y confianza en el Señor, ¿verdad? Creer en el Señor. Punto número 3, mis hermanos. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Mis hermanos, es hermoso entender este punto porque a veces nosotros tendemos a creer que somos nosotros los que ganamos almas para Cristo, ¿verdad? Y lo hemos hecho, y a mí me ha tocado a veces corregirme también, porque a veces uno se pone, no, yo a esta persona yo lo alcancé, ¿verdad? Yo lo evangelicé, yo lo traje a Cristo, dice uno, ¿verdad? Y humanamente hablando, pues esa es una tendencia que hacemos, pues porque nos sentimos satisfechos de que participamos en el compartirle a alguien acerca de la salvación en Cristo. Pero bíblica y teológicamente, quien convence a la persona para el arrepentimiento es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso es lo que aparece ahí en esta parte número 3, ¿verdad? Página 89 de sus folletos. La obra salvadora es la función que ejerce el Espíritu Santo. Y los voy a llevar a el Evangelio de Juan, capítulo 16, 7 al 11, que ese es el pasaje que afirma estas verdades que estamos estudiando. Hay muchos pasajes. La ventaja de un manual de doctrina, hermanos, es que ahí tienen ustedes muchísimos pasajes, ¿verdad? Pero, como les dije al inicio, el tiempo en televisión es muy caro primero, y luego
pues el tiempo se pasa volando, así que vamos a tratar de resumir lo más que podamos, pero tampoco queremos pasar por alto algunos pasajes bien importantes. Capítulo 16 del Evangelio de Juan, versículo 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. No olviden que el Señor ya compartió con sus apóstoles que se tiene que ir. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que podemos decir entonces que la obra de la salvación, el acto de que una persona pueda llegar a entender y comprender el profundo e inmenso sacrificio de la muerte de Cristo por los pecadores, también, mis hermanos, es una obra de Dios, ¿verdad? Definitivamente, porque por nosotros mismos, hermanos, no podemos cambiar, pero ni siquiera una idea. Pero en cambio, cuando permitimos que el Espíritu Santo obre, va a transformar toda nuestra mente y nuestro corazón y nuestra vida. Entonces, eso es algo de ahí que es importante que ustedes subrayen, ¿verdad? Y tomen nota ahí, que la obra de ¿qué hace el Espíritu Santo en esta obra de la salvación? Pues definitivamente Él convence a los pecadores. ¿Y qué decir de Tito 3:5? También un versículo muy importante de subrayar, y si ustedes lo pudieran memorizar, mis hermanos, sería excelente también. Tito 3:5. Ese hay un canto que a veces entonan en las iglesias, ¿verdad? Dice así: nos salvó. Oigan que está hablando de la salvación, la soteriología, doctrina de la Biblia para nosotros los creyentes. Dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que quien convence, quien regenera, ¿verdad?, quien transforma al pecador, es el Espíritu Santo de Dios. Así que ahí creo que está bien claro, hermanos. ¿Cuál es la participación del Espíritu Santo entonces en el acto de la salvación de los hombres? Convencer al pecador de su pecado, ¿verdad? Y regenerarlo, transformarlo, darle una nueva identidad. Eso es obra del Espíritu Santo. Punto número 4. ¿Cuáles son las bendiciones que trae a la vida de una persona la salvación? ¿Qué bendiciones obtiene una persona a quien el Señor ha salvado? Bueno, hay 4, hermanos, hay 4, ¿verdad? Primero, dice, nos hace aceptos en el amado. Así que ya no estamos ahora, como quien dice, un pecador en el basurero, sin rumbo, sin dirección, ¿verdad? Allá, más perdido que la Llorona. No, ahora estamos acercados al corazón de Dios. Hemos sido aceptados por el Señor. Como perdidos pecadores, estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora Él nos ha hecho aceptos en el amado. Segundo, tenemos una nueva posición en Cristo, y esto lo encontramos en la página 90, ¿verdad? Tenemos una nueva posición en Cristo, ¿verdad? En tercer lugar, dice que somos herederos de la vida eterna. Y en cuarto, tenemos la capacidad para hacer la voluntad de Dios. 4 bendiciones, así como a manera de resumen que ustedes tienen ahí, y que ustedes al estudiar lo van a ir puliendo, como dicen los niños de Honduras allá en Belice, ¿verdad? Hermano Byron, más pulido cada vez el trabajo, ¿verdad? Y ustedes como alumnos, cada vez más pulidos también, memorizando, analizando, meditando en estos puntos acerca de las bendiciones que trae la salvación a la vida de una persona, de un creyente, ¿verdad? Efesios 1:6 dice claramente: nos hizo aceptos en el amado, ¿verdad? Nos escogió, nos redimió, nos salvó, y todo dice que es para la gloria de Dios, ¿verdad? Así que nada ahora nos impide acercarnos al Señor.
Y ustedes pueden ir reforzando cada punto, ¿verdad? Por ejemplo, al ser aceptos en el amado, según Efesios 1:6, ¿verdad? Ahí hay ocho bendiciones ya que ustedes pueden ir leyendo en su Biblia. Nos ha redimido, nos ha reconciliado, nos ha perdonado, nos ha librado, nos ha hecho aceptos, nos ha justificado, nos ha glorificado. Todo hemos recibido gratuitamente por su gracia, por medio de la fe en su sangre, ¿verdad? Cada bendición tiene sus puntos, ¿verdad? Para poder reforzar más todo lo que logró el Señor darnos al salvarnos de nuestros pecados, ¿verdad? Y en la nueva posición, hay 5 puntos ahí que ustedes es bueno que también lo vayan subrayando en su Biblia, ¿verdad? Que somos ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20, que dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que son bendiciones que hemos obtenido al haber nosotros sido salvados de nuestros pecados, ¿verdad? Y 1 de Pedro 2:5-9 dice que somos un sacerdocio real, ¿verdad? Porque ustedes, dice Pedro, ahora son un real sacerdocio, un pueblo santo, una nación adquirida. Que somos miembros de la familia de Dios, Efesios 2:19, y somos adoptados como hijos. Y esto de la adopción, hermanos, es hermoso, porque realmente yo ilustro eso a veces cuando evangelizo a alguna persona. Les digo: mire, imagínense que usted vive en un basurero, allá en la zona 3, ¿verdad? Por la Bolívar, y de repente aparece un carro 2023, se baja un señor ahí y le dice: mire, acompáñeme, ¿verdad? Quiero llevarlo para mi casa porque yo quiero que usted sea mi hijo, ¿verdad? Y es un completo desconocido y usted está con la boca abierta, pero usted se sube, ¿verdad? Y claro que ilustrando nada más esto, porque ahora es peligroso subirse a cualquier carro, ¿verdad? Pero la ilustración es válida. Usted se va y aquel señor lo lleva a una mansión de la zona 10 o la zona 15, ya tiene listo ahí un abogado y le dice: mire, fíjese que yo quiero que este joven, este niño, este adulto se vuelva mi hijo y yo lo quiero adoptar, ¿verdad? Y le quiero dar mi apellido y se vuelve usted heredero de todo lo que tiene ese señor. A veces suena como, eso es imposible, ¿verdad? Pero hablándolo espiritualmente, hermanos, eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Nos encontró en la basura y nos adoptó como sus hijos. Qué glorioso es de verdad el acto de salvación del Señor por nosotros. Así que ahora tenemos una nueva posición. Éramos miembros del basurero, pero ahora somos herederos, un real sacerdocio, una familia de Dios, hijos adoptivos. Esos son logros preciosos que el Señor ha hecho. El número 3, herederos de la vida eterna. Y aquí escogí un pasaje que no lo voy a dejar pasar porque es importantísimo, es hermoso. Primera de Pedro 1:3 en adelante. Primera de Pedro 1:3 en adelante. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4, para una herencia, hermanos, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¡Qué herencia más hermosa! Imagínense ustedes que por más hermosa que su papá le diga: hijo, aquí está tu herencia, no tu casa, ¿verdad? Esa casa un terremoto lo puede tirar, un tsunami lo puede derrumbar, una casa de madera preciosa, el fuego la puede acabar en horas. Todo en la tierra se corrompe, se arruina, hasta el acero. Imagínense, yo vivo a la orilla del mar y dejo ahí, dice ahí, acero inoxidable, ¿verdad? Y uno lo pone ahí, solo ponerlo afuera, en 2 días usted ya ve el óxido encima de aquel acero. Todo se corrompe, se corroe, se arruina, se pica. Y oigan lo que dice, que qué calidad es la herencia que el Señor nos da, dice el versículo 4. Incorruptible, lo cual significa que no se pudre, no le pasa el tiempo encima. Incontaminada significa que ya no se mancha
con el pecado. Y la palabra inmarcesible, hermanos, es preciosa la herencia que tenemos. ¿Y dónde está reservada? Dice, en los cielos para vosotros. Hermanos, qué gloriosa esa herencia de la vida eterna. Así que por eso se llama salvación de la condenación eterna, quitados del infierno y trasladados al reino del amado Hijo de Dios, y herederos de una vida eterna y preciosa, incorruptible, indestructible. Qué herencia más preciosa la que nos ha dado el Señor, mis hermanos. Y en cuarto lugar, las bendiciones que obtenemos por la salvación es la capacidad para hacer la voluntad del Señor. Romanos capítulo 6, versículo 14, dice de esta manera, Romanos capítulo 6, versículo 14, dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que, hermanos, gloria a Dios, somos vencedores, somos victoriosos sobre el pecado. A pesar de que estamos rodeados de pecado las 24 horas del día, tenemos la capacidad dada por el Señor de que podemos derrotar ese pecado en el nombre del Señor. Así que ánimo, mis hermanos, no se dejen achicopalar, decimos, ¿verdad? Porque el pecado a veces nos diga, ay, es que yo tan débil que soy, hermano. Mire que no puedo, yo siento que no puedo salir de este pecado. Ánimo, hermano. Crea que el Señor con su muerte ha logrado bendecirlo a usted y le ha dado la capacidad de decir no más a este pecado y sí al poder de Cristo en su vida y en su corazón. Así que ánimo ahí, no se desanimen por favor, porque la vida en el Señor es maravillosa. Así que yo quisiera pues animarles para que ustedes sigan también estudiando la palabra del Señor. Punto número 5, página 91, la seguridad del creyente. El hermano Julio Jiménez, quiero agradecerle, Julio, por haberme invitado a compartir con los hermanos, pero él me platicaba, ¿verdad?, que el manual que están usando es el manual del consejo, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, yo estaba preparando mi propio material para traerles a ustedes y bueno, dije yo, no, tengo que ser fiel, ¿verdad? Así que para muestra un botón, estamos en el mismo barco. Muy bien, así que vamos a página 91, la seguridad del creyente. Este tema es complicado. Aquí ya vamos entrando a un terreno escabroso, ¿verdad? Porque ustedes saben que hay hermanos que creen que la salvación se pierde y nosotros creemos que no se pierde. ¿Quién de los dos bandos tiene la razón? ¿Verdad? Bueno, ahí sí va a haber una batalla algo fuerte, pero no nos preocupemos, porque el Señor mismo, a través del estudio de su palabra, nos va a ir dando esa paz y la convicción de que lo que la palabra dice, eso es lo que creemos, ¿verdad? Hay solo unos 5 o 6 versículos de la Biblia que parecieran que dijeran que la salvación es por obras, pero hay más de 156 versículos que nos afirman que la salvación no se pierde. Así que de 5 o 6, que más o menos ahí, porque están fuera de contexto, no quiero decir que los que lo usan para decir que la salvación se pierde tienen razón, no, es que no han tomado en cuenta el contexto general, ¿verdad?, de la Biblia, y entonces interpretan Hebreos, ¿verdad?, de que no hay que descuidar una salvación tan grande, ¿verdad? Y dice que en Apocalipsis 3 dice que solo los vencedores, ¿verdad? Entonces un vencedor es el que va a tener acceso a la vida eterna. O Hebreos capítulo 6, de que no es posible que aquellos que gozaron del don celestial, ¿verdad?, y luego, ¿verdad?, se vayan, obtengan la vida eterna, la salvación. Entonces, unos cuantos pasajes como Mateo 24 y 25, donde también dice el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Entonces, pasajes así, que si no los analizamos en su contexto, nos pudieran dar a entender, sí, dice que solo los vencedores, dice que van a ser herederos de la vida eterna, ¿verdad? Pero ¿quién es un vencedor para Juan, por ejemplo? Bueno, para Juan un vencedor es aquel que ha creído en el unigénito Hijo de Dios, ¿verdad?
¿Y quiénes son los que perseveran? Pues obviamente que todos los que quedaron en la tribulación, ¿verdad? Para ver de qué manera se salvan del anticristo, ¿verdad? Y toda su persecución. Pero nosotros tenemos muchísimas bases, hermanos, para creer que el creyente es y tiene vida eterna en el momento de su salvación. Primera de Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así tan sencillo como es, un versículo tan precioso. Con un versículo es suficiente. El verbo, oigan, ¿en qué tiempo está? Dice: el que tiene al Hijo, está en tiempo presente. Y el que no tiene al Hijo, en tiempo presente también. O sea, el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Y en qué momento tiene la vida? Dice, también el verbo está en tiempo presente. Así que en el momento en que la persona es salvada de su pecado, confesando y creyendo en Cristo, en ese momento esa persona es salva por la gracia del Señor. Así que hay muchos pasajes ahí en esta página que ustedes pueden leer, analizar, ¿verdad? Para poder entender. Pero qué hermoso es solo recordar Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que realmente nosotros somos salvos por gracia y no por obras. Ahora, si solo a manera de resumen y bien específico, hermanos, somos salvos por la gracia del Señor. Amén. Sí, yo sé que ustedes están diciendo amén, gloria a Dios ahí, ¿verdad? Sí, somos salvos por la gracia del Señor. Así dice Efesios 2:8 y 9. Pero jamás dividamos la fe de las obras, porque somos salvos por gracia, o sea, por favor inmerecido de Dios, pero ya salvados. ¿Qué nos corresponde como creyentes? Como creyentes nos corresponde a dar testimonio de esa gracia. Así que las obras son el resultado de la salvación. No es al revés. Me voy a salvar si hago esto, aquello. No, yo soy salvo y por eso hago esto y esto. Y mientras más obras hagamos como creyentes, más gloria le damos al Señor. Así que pasemos a la página 92, por favor, mis hermanos, y vamos a ver ahí la condición para obtener la salvación. ¿Qué necesita una persona para obtener la salvación? Bueno, a manera de resumen, lo que la Escritura dice que es por medio de la fe. San Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mis amados hermanos, la condición para obtener la salvación es creer, es confiar en el Señor. Ahora, aquí hay un punto importante. Hermano, ¿cómo hacemos con Santiago que dice que el diablo cree y tiembla? ¿Verdad? Ese es un punto mucho me lo discuten, ¿verdad? Y yo les digo, es sencillo. Hay que diferenciar el creer del diablo y del creer que nos pide la Biblia para ser salvos. El creer del diablo es el reconocimiento de él, ¿verdad? Como un ser creado por Dios, él reconoce que existe Dios. Él reconoce la soberanía de Dios, el poder absoluto de Dios. Él sabe todo lo que es y lo que abarca y lo que es el poder de Dios, y es enemigo de Dios. Así que él cree en la existencia de Dios, pero no vamos a decir, el diablo ora todos los días pidiendo ayuda, ¿verdad? No, porque él es el enemigo de Dios. Entonces, pero la fe que nos pide el Señor, el creer que nos pide el Señor a nosotros, se diferencia entre el creer del diablo, de que nosotros sí decidimos con la mente, con el corazón y con la voluntad, de que solo la muerte y el sacrificio de Cristo puede perdonar nuestros pecados, y aceptamos esa verdad
la creemos con todo nuestro corazón y confiamos que eso que dice la palabra del Señor es 100% verdad, cero engaño. Y ahí ya nos diferenciamos del creer del diablo, que solo reconoce la existencia de Dios. En cambio nosotros le entregamos nuestra vida, nuestro corazón a ese Dios. Y ahí eso es un punto importante de entender, mis hermanos. Así que la condición para obtener la salvación, ahí ustedes al leer su manual van a ver que pues tantas veces aparece en la Biblia. Y yo tengo una Biblia, hermanos, no es esta que traje hoy, pero tengo una donde tengo en el Evangelio de Juan, me puse a subrayar toda la palabra creer, 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 creer. Y miren, el Evangelio de Juan está lleno de esa palabra. Más bien en el 20:30 dice, todo esto que está escrito, dice, ¿verdad? Es para que nosotros podamos creer en el unigénito Hijo de Dios. Se los voy a leer, el 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que, hermanos, la condición para obtener la salvación es fe más creer. Esa es la única condición. Ahora, en el punto número 7 hay algunos aspectos aquí. Dice que a veces es bueno que lo analicemos porque a veces como que son cosas contradictorias, ¿verdad? Y son también que a veces causan polémica si nosotros no las podemos entender bien. El número 1 dice, ¿es la elección condicional o incondicional? Bueno, sabemos a la luz del tema de la soteriología que hay muchos teólogos que se inclinan de que la salvación es condicional. El que persevere, ese va a ser salvo, ¿verdad? Y el que no persevera, se queda a medio camino. Entonces está ese concepto. Nosotros, ¿cuál es, como iglesia, como misión centroamericana, cuál es nuestra opinión? Bueno, basado en los pasajes de la palabra del Señor, hemos entendido que realmente la salvación es incondicional, ¿verdad? La gracia del Señor, la salvación es universal y tienen acceso a ellos todos los que quieran creer y poner su fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque desde el momento en que nosotros aceptamos que la salvación es condicional, hermanos, entonces estamos menospreciando los logros de Jesús hechos en la cruz del Calvario. Es como volver a desclavar a Jesús y decirle, lo que hiciste en la cruz no satisfizo completamente el corazón de Dios, no lo lograste en su totalidad, necesitamos nosotros ayudarte para ser salvos. Y en la cruz eso se acaba. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, consumado es. Todo está terminado, ya no necesitan hacer nada ustedes. La gracia abarcó todo, ¿verdad? Y en el punto número 2 hay otra controversia ahí, ¿verdad? Así que la salvación es incondicional. Número 2, ¿es posible ser salvo y dejar de serlo? No, mis hermanos. En este punto se resuelve de esta manera. Hay personas nominales que solo asisten a las congregaciones, a los templos. Y aquí sí quiero advertirles algo, hermanos. Por favor, si nosotros nacemos en hogares cristianos, tengamos mucho cuidado. Reafirmemos a nuestros hijos, a nuestros padres o personas que a veces han nacido en hogares cristianos y que los padres dieron por hecho que ya son salvos. Y eso es un gran peligro que corremos en muchas iglesias. Así que por favor, en este punto tomen en cuenta esto. ¿Es posible ser salvos y dejar de serlo? No. El que es salvo eternamente, porque entonces la Biblia se contradeciría. La vida, dice, que Él nos da es vida eterna, no es vida temporal, no es vida que depende de 1 año, 2 años de perseverancia, es eterna. Su misma determinación de eternidad la define, ¿verdad? Así que ¿es posible? No, no es posible. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, que hay personas que quizás vimos, conocimos, crecieron, tal vez hasta jugamos con ellos, pero hoy están en el mundial, ¿verdad? No les interesa, hasta ateos se han vuelto. ¿Qué pasó ahí? Bueno, simple la respuesta. Lo que pasó ahí es que se cumple lo que Primera de Juan claramente ha enseñado. Estuvieron entre nosotros, pero nunca fueron de los nuestros, ¿verdad?
Y eso es una verdad bíblica, que ellos realmente participaban y todo, pero solo fueron creyentes nominales, solo entre comillas, ¿verdad? Jamás entendieron el Evangelio. ¿Qué hacemos con aquellos que dicen, bueno, no, yo sí soy salvo, y como ya soy salvo y la salvación no se pierde, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿verdad? Le echan rienda suelta a su vida, libertinaje completo, bailan, chupan, fuman y luego vienen al culto el domingo, gloria a Dios, aleluya, amén, ¿verdad? Y así se mantienen. Y de ahí entre semana van con sus amigos, ven en sus teléfonos todo lo inconveniente, lo que nos sirve, toda la basura que hay ahí, y luego el domingo son miembros de grupos de alabanza, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, son nominales, son creyentes de nombre, pero no son lavados ni perdonados por la sangre de Cristo. Entonces, se van y se acabaron, ¿verdad? Nunca más volvieron. Así que realmente fueron cristianos, entonces no lo fueron. Y el que abusa de la gracia también no es cristiano, ¿verdad? Y la persona que, por ejemplo, se aparta del Señor y que es cristiano, esa persona, mis hermanos, va a encontrarse con la disciplina del Señor. Y como tengo 42 años de servicio en la obra del Señor, ya a esta edad de 53, ya me he dado cuenta de algunos hermanos que han tenido que ser disciplinados severamente por vivir desobedientemente en la gracia del Señor. Entonces, un creyente que es creyente de verdad y que se aparta y quiere jugar con el pecado, que se atenga a las consecuencias, porque el Señor lo va a traer, ya sea por las buenas o ya sea por las malas, porque por eso existe el pecado de muerte, ¿verdad? Así que estos son puntos importantes a entender para que ustedes no estén ahí batallando. Pero ¿por qué ese hermano, miren ustedes, y ahí anda, vivió con nosotros y todo, y ahora anda allá en el mundo y nada le pasa? Es porque no es hijo, ¿verdad? Y el que es hijo, un subarejonazo que le pegue el Señor y ya está, o de rodillas de regreso, o se va mejor porque el Señor se lo lleva, ¿verdad? Así de sencillo es el asunto de esta parte de ¿es salvo? ¿Es posible ser salvo o dejar de serlo? Bueno, o se es salvo o no se es salvo. No hay término medio. No hay como en las carnes asadas, ¿verdad? Asados, dicen algunos por ahí. No hay. En el cristianismo, el que es hijo y el que no es, no lo es. Punto número 3. ¿Habrá algún otro requisito para obtener la salvación además de la fe? Bueno, el único requisito bíblico es la fe, mis hermanos. Y ahí está bien enmarcado, ¿verdad? Muy bien, la soteriología, ahí aparece en sus páginas, ¿verdad? La doctrina de la salvación. ¿Por qué es importante que nosotros como creyentes aprendamos de esta doctrina? ¿Por qué es importante, mis hermanos? Porque siempre hay que presentar una buena defensa, ¿verdad?, de nuestra fe. Es bueno siempre tener un poquito más de conocimiento. Yo lo ilustro de esta manera. Cuando nosotros, por ejemplo, nosotros que vivimos a la orilla del mar, nos metemos en un cayuquito y vamos remando ahí, ¿verdad? Y miramos la belleza del mar, su infinitud, todas aquellas bellezas allá, pero solo por fuera. Pero si usted se pone un par de lentes, ¿verdad?, para nadar, y usted se tira de esa lancha, de ese barco, de ese cayuco, y empieza a ver, va a empezar a ver que allá abajo andan peces de todos los colores, los corales, ¿verdad? Y de repente se le atraviesa hasta un tiburoncito por ahí, ¿verdad? Y entonces usted empieza a admirar no solo lo que ve sus ojos arriba, sino que ahora ya usted se profundizó. Y por eso me gusta lo que dicen aquí los hermanos, que cuando uno llega a la salvación solo entiende hasta un 5%, dice, de lo que hemos estudiado en estas páginas. Pero con la dirección del Espíritu Santo, después de la conversión, Juan 16:13, al ir aprendiendo de la palabra de Dios, crecerá su aprecio y agradecimiento y amor hacia el Dios que nos compró con la sangre de su Hijo.
mis amados hermanos, los felicito por tirarse del cayuco, tirarse del barco o de la lancha. Y a no solo querer ver la Biblia ahora sí por encima, sino que ahora ustedes ya están empezando a profundizar un poquito más y quieren conocer qué más bellezas hay allá en lo profundo del océano. Y este libro es un gran océano, tiene bellezas tan maravillosas para nosotros como creyentes. Por eso es importante el estudio de la doctrina, ¿verdad? Pero también hay un peligro, que hay hermanos que se meten al estudio de las doctrinas, hermanos, y se vuelven grandes teólogos. Dominan la martiriología, dominan la soteriología, dominan teología propia, miren, hermanos, que lo dejan a uno con la boca abierta en su manera de discernir la teología y todo, pero tienen vidas sin sentido, vidas vacías, poca aplicación de la Escritura. ¿Qué pasó ahí? Que les interesó ver su Biblia solo como el periódico del día. Pero en este curso, yo sé que ustedes no están estudiando solo como alumnos de teología sistemática, ¿verdad? Sino como hermanos que desean que la palabra del Señor siga haciendo su obra en nuestro corazón y siga haciendo aquello de la transformación de nuestra vida para que cada día nos parezcamos más al Señor. Oro por ustedes, mis hermanos, para que Dios los bendiga y se profundicen, pero tengan cuidado de vivir en extremos que no son sanos, sino un equilibrio en la vida cristiana, preparándose sabiamente, conociendo más la Escritura y aplicándolo en lo más que podamos para que hagamos la voluntad del Señor. Que Dios los bendiga y gracias por este tiempo y por la clase que me han permitido compartir con ustedes.